Siéntense libres de mantener la cámara prendida o apagarla en ese sentido. Si tienen problemas de conexión, apáguenla, pero creo que está bueno igual que se sigan viendo. Yo les voy a presentar mi pantalla, así que los voy a dejar de ver a ustedes, posiblemente. Pero bueno, cualquier cosa van tirando consultas por el chat. La idea del espacio es que sea un espacio, si bien tiene una PPT y vamos a seguir una línea de agenda, la idea es que sea justamente un taller, no una clase. Así que siéntanse libres de abrir micrófono, contar experiencias y demás. Tenemos bastante tiempo agendado, yo agendé 2 horas, justamente no porque hay mucho contenido, sino porque la idea es poder contar, compartir y construirlo entre todas las personas que se vayan conectando, tanto hoy como mañana. ¿Sí? Hola Juancito, qué bueno tenerte acá de vuelta. Eh, Bien, voy a hacer lo posible por seguir viéndolos, dividiendo la pantalla. Ojalá se vea todo como debería verse. Y tengo una mala noticia, no tengo Menti, así que lo siento mucho. Lo siento mucho. Vamos a tener que hablar como personas, no van a poder hacer una nube de palabras. Eh, Y otra cosa que voy a hacer es dejarle la presentación, se las voy a compartir, se las voy a dejar ahora por el chat, cosa que cualquier cosa si la quieren seguir a otro ritmo o si necesitan verla distinto, pase algo muy rápido, no leyeron algo o ya lo quieren tener, una cuestión también de si la quieren ir anotando y demás, deberían poder hacerlo. Ahí les pasé el link por el chat. Eh, bueno, creo que esos son todos los anuncios parroquiales por el momento. Eh, Entonces, sin más, le voy a compartir pantalla, vamos a empezar con el tallercito de hoy. Si con un pulgar alguno me puede confirmar que están viendo mi pantalla, tienen que ver una pantalla que diga Techo Juntos por un Mundo Sin Pobreza. Sí, se ve. Buenísimo. Bien, bueno, como habíamos dicho, la idea es que hoy hayan venido por este tema, ¿no? Por gestionando el tiempo, ¿no? Que es un poco el tallercito que habíamos preparado para hoy. Ahí gracias a la lluvia de propuestas de sumarse al taller, en especial a Agus. No tenía acceso al Drive, perfecto. Bien, voy a cambiar eso antes de seguir, cosa que lo puedan usar realmente. Un segundo, por favor. A ver ahora si pueden hacer un refresh. Bien, cualquier cosa después me dicen y lo comparto. Bien, entonces, la idea y la trampa por la que vinieron acá el día de hoy es porque queremos ver cómo podemos gestionar mejor el tiempo, ¿no? Producto un poco también de lo que salió en la encuesta que estuvimos haciendo en este contexto hermoso que nos tiene en cuarentena. Bueno, ¿cómo hago para gestionarme además, no solo en el normal de nuestro trabajo, sino ahora que estoy en casa? Y lo primero que sí está bueno compartirles es que es un poco trampa porque no pueden gestionar el tiempo. En todo caso, podríamos ir a gestionar mi tiempo. Y mío no significa el de Ken, sino el propio. Y la segunda gran trampa es que en realidad tampoco pueden gestionar el tiempo, lo que pueden llegar a hacer es gestionar su trabajo. Entonces, eso es lo primero que está bueno charlar y dejar como buen punto de inicio es, realmente no van a poder nunca gestionar el tiempo, porque no es algo que ustedes puedan hacer. Ninguna persona puede gestionar el tiempo, sí puede gestionar lo que hace con el tiempo, ¿no? Entonces, es el primer puntapié. Y entender muy bien en qué se metieron, porque el título decía una cosa, pero realmente es otra. Y un poco de qué es lo que vamos a estar haciendo hoy, acá como agenda, como grandes temas, no se preocupen, no es tanto tema, realmente es simplemente para ordenarlos y que sepan, che, a dónde quiero prestar atención y dónde no. Y también como ya ir pensando, che, dónde puedo participar, dónde tengo algo donde puedo aportar. La idea es poder hacer esto, ¿no? Un poco de desaprender qué sabemos de la gestión del tiempo, qué sabemos de la gestión del trabajo, vamos a ir a ver
3 o 4 conceptos y por supuesto abiertos a que abra el micrófono y agreguemos más. Que matemos un par de mitos que en general todas y todos tenemos, que ordenemos un poco primero lo primero, de qué cosas hay que ordenar para poder gestionar nuestro trabajo, que entendamos dónde tendríamos que hacer acuerdos, que entendamos también qué cosas podemos ordenar de forma interna. Y por último, como conclusiones, ahí les voy a dejar 2 lecciones de un punto, como en 2 pantallazos, todo lo que estuvimos viendo. La idea es que tenemos 2 horas agendadas, pero como taller, de vuelta, capaz esto termina antes, y estarán liberados y liberadas, o no, y las usamos e intercambiamos experiencias. Va a quedar grabado, ya está grabando, así que en teoría debería andar todo bien. La última mañana hay otra instancia similar a esta. Pueden ver la PPT, deberían poder verla en el link y va a estar subida en intranet. ¿Y para qué es esto? La idea de vuelta es conocer un poco y repasar, en caso que las conozcan, algunas metodologías y herramientas que nos ayudan un poco a ordenar nuestro trabajo. ¿Todo listo? ¿Todo ok? ¿Me confirman con un pulgar arriba? Buenísimo. Bien. Primero las cosas a desaprender. Acá el tiempo, estaba pensando, yo una vez había escuchado que el tiempo es una construcción completamente humana, no es realmente, no es algo que realmente exista, sino algo que nosotros creamos en nuestra mente y lo usamos como unidad de medida para entender las cosas. Pero bueno, buscando un poco más de información, resulta que nuestro amigo Aristóteles, hace muchísimos años, plantea que al tiempo, después tiene todo un libro sobre esto el tipo, plantea en resumen, y perdón a los historiadores, por ejemplo Gaby, si le estoy agarrando mucho, pero plantea, perdón Gaby no, Vico, plantea que conocemos, sí, es que le tengo acá, por eso veo tu imagen, la de Sol y la de Carly, así que es como me apareció el nombre. Hola Sol, hola Carly. Aristóteles plantea que conocemos el tiempo por el movimiento que ocurre y también conocemos y entendemos el movimiento por el tiempo que ocurre, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Nosotros vemos que un árbol se mueve porque en un momento dado lo vemos en un lugar y al siguiente lo vemos en otro. Entonces ahí entendemos que hay movimiento. Y al mismo tiempo, como un objeto se mueve de un lugar al otro, entendemos que para que eso sucede pasa tiempo. Entonces como es un círculo virtuoso de cómo entendemos la lógica del tema, ¿no? Ahora, lo que es muy importante y es muy interesante es que el tiempo siempre es relativo a las actividades que realizamos y a los eventos y sucesos que van ocurriendo. Y como un ejemplo, traigo algo que entiendo que la gran mayoría puede llegar a haber vivido en carne propia, que es, por ejemplo, llegar a poner las vigas de piso cuando estamos construyendo una vivienda de emergencia a las 11 de la mañana parece muy rápido. Ahora, ¿por qué nos parece muy rápido? Y porque entendemos que todas las actividades previas para llegar a ese momento de haber puesto las vigas de piso llevan cierto tiempo, llevan cierto trabajo. Entonces, para nosotros dimensionamos que las 11 de la mañana con viga de piso puesta es muy rápido. Como lo mismo pasaría que la viga de piso a las 5 de la tarde de un domingo también es muy lento. ¿Por qué? Porque entendemos todo el movimiento que hubo en el medio y no es más que una construcción que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto y del tiempo? Que es, todos hemos acordado en alguna forma que el día tiene 24 horas y que trabajamos unas 8 horas, algunos menos, otros más o menos más, pero más o menos hemos acordado que esos son los tiempos y que el lunes empieza en un horario y termina en otro, y el viernes empieza en un horario y termina en otro. Pero tenemos todas construcciones sociales en el fondo que dijimos, che, hoy es lunes, arrancamos a laburar, es viernes, terminamos de laburar, sábado y domingo hacemos otras actividades. No solo eso en la semana, sino también en el día. Che, son las 4 de la mañana, no es el tiempo que socialmente o colectivamente hemos acordado en el que estamos trabajando, por lo menos no en nuestro caso. De vuelta, si quieren sumar temas y charlar, abran el micrófono, como no tienen ni que pedir permiso ni nada. Y es el momento en el durante. Otra palabra también para googlear es gestionar. Y gestionar, si bien más o menos tenemos idea de hacia dónde va, en el fondo no es más que esto, ¿no? Como coordinar actividades, tácticas y acciones que llevamos a cabo para llegar a un objetivo. Esto parece como muy de planificación y como muy duro, pero en el fondo es lo que nosotros siempre tenemos, ¿no? Tenemos una meta que queremos cumplir, sea contestar un mail, escuchar un podcast,
hacer una presentación o mandar una propuesta, y esas serán nuestras metas. Tenemos cierto conocimiento para hacerlas, desde que partimos, y otro conocimiento que seguramente vamos a tener que adquirir. Y después usamos siempre metodologías y herramientas en base a lo que creemos que es mejor para ese contexto, ¿no? Algo que siempre está bueno tener en claro es que para gestionar también, en el fondo tomamos decisiones. Votando o dejando de registrar, no, no necesariamente, pero cuando elegimos una metodología, cuando elegimos una herramienta, un horario y una prioridad de temas, en el fondo estamos decidiendo. Y una forma muy, creo que siempre me parece está buena para resumir qué es gestionar es simplemente hacer que las cosas pasen. ¿Qué cosas? Bueno, hay que ver en cada caso, ¿no? Y por último, de temas para desaprender, el tema de la concentración, digamos, ¿no? ¿Qué sería básicamente cuando nosotros elegimos voluntariamente, decidimos de vuelta, como decíamos antes, centrar la atención específicamente en algo, en un objetivo que queremos cumplir? Y la forma también de definirlo es por el contrario, ¿no? Por el absurdo. Es dejar de lado momentáneamente aquello que nos interfiere, digamos, ¿no? Y acá, como interferencias, tenemos millones y hoy por hoy estamos casi acostumbrados, pero ¿qué haríamos en el baño si no tuviésemos un celular, ¿no? Sabríamos todos los detalles de los productos del shampoo y las cremas que hay, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estamos acostumbrados a tener distracciones todo el tiempo, que no podemos ni ir al baño sin el celular? Y eso nos afecta en todos lados, ¿no? Estamos trabajando con el celular al lado, bajamos, salimos de nuestra habitación para hacernos un café o del lugar donde estemos trabajando con el celular en la mano. En la oficina nos pasa que salimos del lugar donde estamos trabajando hasta ir a una reunión con el celular en la mano, que es una de las distracciones. Después tenemos un montón. Y acá, cuando estamos en casa, se complejiza un poco más porque, primero, no estamos en un espacio que normalmente hemos acordado que es un espacio de trabajo, y en segundo lugar, hay otras personas que están haciendo otras cosas. Entonces, que no están haciendo lo mismo que nosotros. O sea, ya en la oficina tenemos espacios de distracción y de hecho en el día a día de una oficina vienen, te tocan el hombro y te están distrayendo. En la casa no solo tenemos eso, sino también tenemos otros focos de distracción, ¿no? Entonces, este es como el último punto que me parecía que estaba bueno, como, che, volvamos a la base de que qué cosas nos dominan, ¿no? Entonces, en el fondo, tenemos algo que es abstracto, que es el tiempo, y que lo entendemos en base a cómo decidamos entenderlo y los acuerdos que hagamos. En el fondo tenemos algo que es gestionar, que es únicamente coordinar ciertas tareas y ciertas acciones y tomar decisiones, y eso es clave porque creo que esto nos lleva a sentirnos protagonistas de que para que las cosas pasen tengo que decidirlas y tengo que hacerlas, y tengo que basarme tanto en mi conocimiento como en metodologías y herramientas. Y en el último punto, la concentración como el punto en el que existe la concentración, pero tengo que decidirlo de forma voluntaria, y existen muchos focos donde no voy a mantener mi concentración, y ese es un punto bastante importante en lo que es la gestión del trabajo. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguien quiere sumar algo de estos tres puntos o alguna otra variable que les parece que está bueno definir? Bien, quien cayó otorga, así que vamos a seguir. Bien, acá la idea es trabajar un par de mitos, y hay unos cuantos que estuve pensando con Aus el otro día, el viernes pasado, pero seguramente hay un montón más, así que así abro a la participación, ¿no? Voy a ir llevándolos por algunos. El primero es este que veníamos hablando, ¿no? Che, podemos gestionar el tiempo. Ese es un gran mito, porque como el tiempo es una cuestión abstracta que construimos, y que es lo que acabamos de definir hace un ratito, no lo podemos gestionar. Lo que podemos hacer es gestionar qué hacemos con el tiempo que tenemos. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tenemos? Y tenemos un año para ciertas cosas, porque decidimos hacerlo así. Por ejemplo, tengo un año para rendir finales pendientes. ¿Por qué? Porque si no, tengo que recursar la materia. ¿Por qué? Porque se definió así, digamos, no hay otra cosa en el medio. O tenemos una semana para cumplir con el informe que tenía que presentar. ¿Por qué? Porque lo acordamos y dijimos, ese es el tiempo que tengo para. O tengo una hora para almorzar, porque es lo que acordamos en el medio y dijimos, che, como grupo que está trabajando en conjunto, definamos tanto tiempo. El otro es
quienes me rodean, y esto está un poco relacionado al punto de la concentración, ¿no? Quienes me rodean saben que necesito concentrarme. Y eso es un gran mito, porque nadie sabe qué energía o qué nivel de energía tenés que, o le destinás a una tarea, excepto que se lo digas. Entonces, si yo en lo particular tengo que hacer el informe de monitoreo del presupuesto y sé que me tengo que concentrar mucho, si no le digo a la gente que me rodea, tanto presencial como hoy por hoy virtualmente, que cuando yo estoy haciendo esas tareas necesito un alto grado de concentración, la gente naturalmente no lo va a saber. Pero porque cada uno vive en su carne, digamos, en su cerebro, ¿no? No sabe lo que le está pasando a la otra persona. Entonces, acá se abre un punto interesante que es, no solo hay que saber e identificar cuáles son los puntos donde realmente necesito concentrarme, sino también poder comunicarlo al resto de las personas. El otro, uno que acá podría haber citado a Vico, que hace un ratito lo dijo, que estaba cocinando, pues no hay horario en cuarentena. Creo que la mejor forma de responderles esto es buena suerte pidiendo un delivery a las 4 de la mañana. Hay horarios, hay un montón de horarios, y si bien es verdad que se desconfiguran a los que habitualmente venimos conociendo o con los que estamos acostumbrados a trabajar y organizarnos, eso no significa que estemos en el otro extremo, digamos, no es que no hay horarios. Si querés hacer un reclamo al proveedor de internet, buena suerte también haciéndolo a las 4 de la mañana. Te vas a decir, che, mi horario de atención es de 9 a 16 y buena suerte encontrándome en ese horario. Entonces es un tema también a tener en cuenta. Por supuesto, se desconfiguran, por supuesto, hay un montón de flexibilidades a las que nos tenemos que adaptar, pero no significa que no haya horarios. Contestar inmediatamente es una obligación. Acá es un tema también de expectativas y tiene que ver un poco con la concentración. Nosotros nunca vamos a lograr tener un elevado nivel de concentración si estamos todo el tiempo pendientes a las notificaciones, a los mensajes y a las interrupciones. Ahora, el gran tema acá es, no por eso hay que desaparecer. Entonces hay que encontrar el balance. Acá veo que está Eric. Eric, si quieres comentarme, ¿qué pasaría si yo te digo, che, negro, nos vemos dentro de una semana, me voy a concentrar? ¿Qué tan viable es, no? Claramente no es, Todo bien. no es algo que pueda suceder. Después lo hablamos si querés, pero en el fondo, si yo a Eric le dejo contestar una semana, y eso ya es un extremo de la concentración, ¿no? Pero no significa que cada vez que me habla, o que yo le hablo a Ernie, por ejemplo, por una cuestión más de equipo de laburo, inmediatamente nos tenemos que contestar. Entonces hay que encontrar el balance. Y esto es uno de los temas que vamos a dar de, bueno, qué cosas están dentro de lo que yo puedo hacer como persona individual y qué cosas puedo hacer en conjunto con las personas que me rodean. Para seguir con otros mitos, este es muy divertido, a mí siempre me gusta, hay una forma muy fácil de probarle a una persona que no es buena para el multitasking. ¿Qué es esto, no? Tengo habilidad para el multitasking, para la multitarea, y la realidad es que no. Lo que sí tenemos todas las personas es una gran habilidad para saltar de una tarea a otra, pero a costas de la concentración que tenemos en cada tarea que realizamos. Entonces, sí es verdad, podemos hablar por teléfono mientras manejamos, es verdad, es posible, mucha gente lo hace, entonces sería muy tonto decir que no se puede. Lo que pasa es que no le estás prestando la suficiente atención al teléfono y mucho menos le estás prestando atención a lo que estás haciendo con el auto y el contexto que te rodea. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando al mismo tiempo, contestando chats, mail y tratando de redactar un documento interno. O tratando de leer un documento interno al mismo tiempo que escuchamos un webinar de fondo, digamos, un podcast. Ahí, como decía Agus, justamente, sí, vamos a poder hacerlo, siempre va a ser a costas tanto de la concentración como del foco en el trabajo. Qué grande Fran ahí acercando el café. A vivir un día mi realidad, Ken, y vas a ver que vas a poder ser multitasking. Bueno, ahí Gaby haciendo malabares. Pero bueno, ahí sí el mensaje de, por supuesto, podemos cambiar rápidamente de tareas, lo hacemos todo el tiempo. Y es tan natural que ya ni nos damos cuenta, pero nosotros miramos la computadora, se prende la luz en el teléfono y cambiamos de tarea, miramos una notificación y procesamos un mensaje
al mismo tiempo vimos otro en el chat, y al lado está Lean, y le dimos bola a Lean, digamos, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo? Sí, podemos. No es, si vamos a lo concreto, no es al mismo tiempo, sino que son tiempos muy cortos entre uno y otro, pero va siempre a costa de la concentración. Otro de los mitos es que las reuniones no hacen falta, como para poder estar concentrados y para poder trabajar y gestionar mi trabajo, no hay que reunirse, que es un poco el extremismo, ¿no? Como, bueno, las reuniones hacen falta, hay que ver cuáles, en qué momento, con quiénes, por qué tema, y en base a esas preguntas resultan ser útiles y necesarias. Eso es algo que vamos a ver más sobre el final. Por otro lado, de vuelta con reuniones, las reuniones son lo único que sirve para coordinar, y más ahora que estamos en cuarentena, si no nos reunimos, si no nos vemos a la cara y no coordinamos hablando online, no vamos a poder coordinar nuestro trabajo. Bueno, hay alternativas que nos permiten hacer esto, y también las vamos a ver un poco. Esta es una que me encanta, lo que tengo que hacer lo tengo en la cabeza. Y acá hay un autor que es muy divertido de escuchar, después les recomiendo, les voy a pasar una charla TED de este tipo que se llama David Allen, que tiene un libro que se llama Organízate con eficacia, que es algo que vamos a ver muy rápido. Pero el tipo lo que dice es, che, el cerebro es muy bueno para idear, pero es muy malo para almacenar. Muy malo. Entonces, seguramente te acordás que tenés que hacer algo mañana, seguramente te acordás que comiste ayer, pero a todos nos ha pasado que nos olvidamos de un cumpleaños, de saludar a alguien, o nos ha pasado de que nos olvidamos dónde dejamos las llaves o dónde dejamos el celular. Y eso es por una cuestión de que el cerebro es muy bueno para generar ideas, pero no tanto para almacenarlas, y mucho menos para ser archivero. Por eso nos cuenta también rendir tantos exámenes, ¿no? Como si nosotros tuviésemos rendir un examen, el típico de historia, ¿no? Che, no me puedo acordar la fecha. Y no, naturalmente, porque el cerebro no almacena. El cerebro idea y conecta distintas cosas, pero no es un drive. Y con esto, algunos de los mitos. ¿Se les ocurre alguno más? Sol tiene cara de que no. Es la única cara que estoy viendo en este momento. No tengo tiempo. Muy bueno, Anto. ¿Querés contar un poco más de ese? Bueno, perdón, no tengo cámara en la compu, pero no, o sea, ahora también de lo que leo y de lo que escucho mucho cuando estamos en cuarentena y lo que nos pasa, ¿no? Como ese mito que todos nos decimos de no tengo tiempo o no hago tal cosa porque no tengo tiempo, y ahora pasa que estamos con tiempo y tampoco lo hacemos. Entonces, como nos damos cuenta que el tiempo en realidad, nada, pasa por esto que vos decías al principio, es toda una construcción personal de qué es realmente, y lo que no tengo en realidad es la capacidad de administrarlo o de gestionarlo en lo que quiero, pero no es el tiempo real. Para mí por ahí pasa el mito, digamos, no es el real tiempo que me falta, sino mi capacidad de administrarlo o poner foco en lo que quiero. Muy bueno, Anto, gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo de este estilo también? A mí me pasa también que siento que ahora en cuarentena puede pasar lo contrario. O sea, que la gente cree que está todo el tiempo, o sea, que todo el tiempo existe, y como uno está en la casa y disponible, es como estás todo el tiempo o tienes el tiempo para hacerlo. Entonces, por ahí pero capaz que, no sé, no son las 10 de la noche en horario y puedes esperar al otro día. Entonces, como pasa eso de que por ahí uno ahora tiene el tiempo, pero siento que también se transformó en todo lo contrario, es como uno tiene que estar disponible 24 horas porque puede estar en la casa. Bien, ahí un poco Muy yo bueno. ya lo hablamos el viernes, pero yo quiero como abordar lo que me pasa a mí también, que le contaba a Ken que, por ejemplo, ya no tengo horario de almuerzo, a veces paso días enteros sin almorzar porque por ahí nada, como sigo, o justo tengo una reunión a la 1, que digo, antes no pasaba que la gente me agendaba reuniones a la 1, y siento que ahora por un tema u otro es como, che, tenés 5 minutos, lo vemos, no sé qué, y uno como que así pasa el tiempo.
y llega un momento donde termino como agotada mentalmente porque ya me pasé la raya ya, entonces como que también está bueno hacer esos tiempos de, che, si nos cortamos para almorzar, cortemos, como mantengamos ciertas rutinas que también hacen a que podamos como trabajar sanamente, ¿no? Y que no terminemos también agotados mentalmente, porque además estamos acá que no podemos salir, entonces, bueno, nada, también esas cosas para poder después desconectar un poquito. Tal cual. Gracias, Agus, ahí por compartir. Y ahí Gaby ya está pasando un tip, así que nada, tomo el ejemplo que dio Gaby como para que se sientan libres de ir compartiendo tips de, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Mamá cocina? ¿O mamá comida? Mamá, comida, mamá, comida, mamá. Está muy bien. Ahora está corriendo, no sé qué le pasa, pero tengo esa alarma. De verdad me pasa como yo cuelgo, por ahí estoy trabajando, una reunión en otra, no sé qué, y de repente me doy cuenta que se pasó la hora y que hay que cocinar, porque Leandro está, mamá, comida, mamá, comida, mamá, comida. Tal cual. Algo que hablábamos el otro día también con Agus el viernes era esto muy loco que termina pasando, que es como, si nos ponemos a pensar en nuestro horario de oficina, cuando estábamos yendo a las oficinas, nos pasaba mucho que entre una cosa y la otra te levantabas a hacer un mate, y cuando hacías mate te quedabas charlando con alguien, y después ibas al baño y te encontrabas con alguien en el pasillo, y te preparabas para una reunión, ibas a una reunión y te quedabas un poco más de tiempo. La gente llegaba más tarde a una reunión por temas de tráfico o por otras cosas, y las reuniones capaz se alargaban un poquito más. Entonces, si vos a pensar, por poner un ejemplo, sé que no aplica a todas las sedes, pero si vos te pones a pensar entre las 9 y las 6, cuánta cantidad de trabajo hacías y cuántas horas realmente le concentrabas fuerte a estar frente a la computadora haciendo algo, son muchas menos que la que le dedicas hoy en tu casa si estás entre las 9 y las 6 metido frente a la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón si bien tenemos un montón de distracciones propias de nuestras casas, son otro tipo de distracciones y a veces terminamos más tiempo o con la cabeza un poco más quemada ¿por qué? Porque estuvimos también capaz mucho más concentrados o concentradas y lidiamos con otros tipos de distracciones, ¿no? Y ahí, tomando lo que compartía, claro, más tiempo neto, como dice Jero. Puede que no pase en todos los casos, ¿no? Pero ahí yo comparto más lo personal, ¿no? Sí me pasa muchas veces que digo, che, son las 6 de la tarde y siento que estoy trabajando hace 3 días. Y ahí como compartía Maxi, yo en lo personal, por ejemplo, me puse un despertador a la noche para marcarme a qué hora yo, por lo general, volvía a mi casa después de cursar a la noche, porque si no son las 12 y como estoy en casa, siento como que siempre estuve y puedo seguir de largo, porque si no tengo mucho sueño, serían como las 12 y sigo bien, estoy tranquilo. Bueno, yo a las 11 llegaba a casa, bueno, a las 11 tendría que estar en plan de meterme en la cama, como mínimo. Entonces, hay que encontrar unos pequeños tips, así que ahí los invito a que vayan compartiendo. Siguiendo un poco con esto de la presentación, y si no hay otro mito, voy a ir a un concepto que muchas personas conocen y quienes no lo conozcan lo vamos a repasar un poquito, ¿no? Que es un poco dentro de esto de ordenarse y empezar a reconocer que para poder gestionar mi trabajo en cierta cantidad de tiempo tengo que ordenarme, sí está bueno entender como qué cosas puedo realmente ordenar, qué cosas tengo que hacer con otras personas y en ese caso de alguna forma coordinar y acordar, y cuáles están completamente fuera de mi alcance y nunca voy a poder ni ordenar ni coordinar. Y simplemente, bueno, me voy a tener que ver sujeto a esos límites de alguna forma, ¿no? Entonces, acá lo que pensaba es que compartamos un poco cuáles creen que son esas cosas que estarían dentro de este círculo de control y este círculo de dominio, cuáles son aquellas en las que pueden influenciar y cuáles son las que están fuera de la preocupación. Así que ahí los invito a que vayan abriendo micrófonos y vayan compartiendo y demos lugar un poco al desorden.
quien se anime a compartir. Agus, mi aliada la presentación. La aliada. Dentro de lo que creo que está en nuestras posibilidades, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con agendar los bloques para descansar, con tratar de generar ciertas rutinas que nos ayudan un poco a ordenar los tiempos de trabajo, y también lo que hablábamos de generar ciertos tips o técnicas de concentración que están en nuestro círculo de control, ¿no? Y después, sí creo que lo que es el círculo de influencia, eso que hablábamos, que a veces dices, sí, yo tengo este foco de trabajo y tengo que sacar esto hoy y ya me ordené el bloque, pero de repente alguien me habla por el chat de Hangout y me pide otra cosa, o aparece otro tema, que siempre parece que, nada, todo es urgente y todo es importante, pero también, como sé que a veces es incómodo o es difícil, pero está bueno como conversar con algunas personas que son parte de nuestro equipo o no, de, che, o ahora estoy con este tema, o este es mi foco de trabajo, apenas termine, lo vemos o acordar otro momento, ¿no? O acordar un espacio o lo que sea, pero me parece que es importante, como sacarnos esa incomodidad o ese miedo de contarle al otro de que tenemos otro foco de trabajo y que tenemos que dedicarle tiempo y que por ahí lo otro, si no es tan urgente, es algo que en principio podría esperar, ¿no? Pero eso es más desde una experiencia propia, que me pasa que si alguien me habla por el chat o me pide otra cosa, ya el bloque que me agendé lo termino pasando, y bueno, y ahí se complica un poquito, ¿no? Y no sé qué cosas pueden estar como más fuera de total dominio de todos, pero no sé, alguna cosa que, no sé, algo que esté así como, que sea totalmente anormal, pero bueno, sí, ahí Maxi dice saber decir que no, me parece que saber decir que no es una re clave para contarles también, a nosotros nos pasa que tenemos la reunión de individuos, y una de las cosas que empezamos a hacer estas semanas fue dejarle claro al equipo, como Taya y yo que estamos en la adquisición, cuáles iban a ser nuestros focos de la semana, para que supieran que si por ahí quieren que trabajemos otras cosas en común con el resto del área, nada, saber que es algo que lo podemos contemplar para la siguiente semana, o si nos queda tiempo, lo podemos como tomar. Pero eso estuvo bueno para que el equipo sepa también en qué nos vamos a estar concentrando ese tiempo. Que no sé qué más decir. Buenísimo, gracias, Agus. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más se le ocurre cosas que pueden caer tanto en el círculo de control o en la influencia o en la preocupación? No, yo, sumado a lo que decía Agus, para mí está bueno siempre el aclarar y entender cuando llegan pedidos, aclarar para cuándo, es bastante importante, y sobre todo entender la expectativa que tiene la otra persona. Nosotros capaz nos llega un pedido y pensamos que es súper urgente y nos lo ponemos a hacer ya, y tira para atrás todo lo que veníamos trabajando y la concentración que teníamos en un tema, y en realidad era un pedido que podía esperar 1 o 2 semanas, o al revés. Pensamos que no es urgente, seguimos trabajando en lo que veníamos trabajando, y la otra persona pierde tiempo porque está esperando que resolvamos esa pregunta, digamos. Entonces, el aclarar expectativas y esa comunicación es clave, y es parte de lo que está en el círculo de influencia para mí. Muy bueno, gracias. Quiero, te estoy viendo junto con Eric y Agus, así que sos candidato, creo, con cara de ganas de compartir también. Más le está agarrando la cabeza, no sé, creo que le dio dolor de cabeza. Creo que no sabe que está silenciado, sí. Ah, puede ser. O está hablando, creo que lo Sí, sí, llamaron no, algo. está hablando solo. O sea, está hablando sin saber que está silenciado. O está hablando en otra conversación. Vos lo podés activar igual, porque sos presentador, podés activar nuestros micrófonos. No, no puedo. Me dice que no puedo activar. No. Creo que es una cuestión de... En Hangouts no, en Zoom sé que se puede, pero no lo puedo activar. Me confundí de plataforma, listo.
Tranquilo. Claro, tengo entendido que se puede desactivar, pero no activar. Ahí Claro. yo activé, vengo a hacer un Ahí va. aporte. Dale. Ahora voy a ponerme la cámara de nuevo. Más particular, como hablando de este momento, ¿no? Porque en realidad no es lo mismo que en el momento que íbamos a la oficina. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el círculo de preocupación, con todo lo que tiene que ver con el contexto, con saber cuándo vamos a poder reactivar nuestra actividad normal, entre comillas, de trabajo en los barrios, de cómo la están pasando las personas en los barrios, de cuándo vamos a poder volver a vender voluntariado corporativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí hay un montón de cosas que dentro de mi rol puedo hacer, pero muchísimas otras que no, y que no tengo ni influencia ni nada, solamente me preocupa. Y a veces uno se encuentra como preocupándose y como ocupando el tiempo en algo relacionado con esto, que por ahí, bueno, sí, obviamente informarse y todo es importante, pero a veces ya es como que estás como aplicando tu tiempo en algo en lo que en realidad tampoco tenés mucha injerencia. A mí me pasa eso ahora. Muy bueno, Carly, lo que compartís. Me quedé pensando con lo que decías de, nada, por ejemplo, en la actividad principal que vos laburás, que es, che, ¿cómo hago para hacer la venta de voluntariado corporativo sobre algo que no tengo ningún control, digamos, ¿no? Que es justamente algo que cae en la preocupación, es cuando volvemos. Y acá creo que el ejercicio siempre está bueno es, ok, yo no controlo eso, pero qué cosas, de alguna forma, si lo puedo desgranar, qué cosas sí empiezo a controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, che, no estoy pudiendo hacer ventas, en ese tiempo capaz puedo hablar con el equipo y dentro de las partes de influencia poder pensar, sí, cómo innovamos en las propuestas que venimos haciendo. Y eso te lleva capaz a un círculo de control que te dice, bueno, ¿cómo hago para gestionar mi tiempo para que en vez del tiempo que usaba para tener reuniones con externos y el viaje que tenía, lo puedo usar para mejorar la presentación? ¿Verdad? Como ejemplo, ¿no? Pero sí poder identificar, che, es un tema que me paraliza el no poder hacerlo, pero bueno, ¿qué cosas puedo traer más cerquita de mí para poder realmente hacer? Ahí, Nico, creo que estabas para compartir antes. No, un poco iba a decir eso también lo que decía Car de esto, de no como la pandemia en sí, como en el área capaz del círculo de preocupación, pero no tanto de influencia. Pero también se me ocurre otro ejemplo, también para los que tenemos capaz equipos directos, un poco en el círculo de influencia es cómo, o sea, cómo lo puede tomar nuestros equipos directos, o sea, las personas que capaz estamos coordinando el contexto del coronavirus y de toda la pandemia y demás, y la cuarentena y el no trabajo en los barrios y demás. Capaz, obviamente, cada persona se lo toma de distinta manera, pero sí está en nuestra influencia llevar información clara, seguir teniendo contacto, como en ese sentido, influir en cómo nuestros equipos están frente a esta situación. Perfecto, muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir respecto a esto? De cómo ubican y dónde creen que puede haber cosas que están más cercanas a su capacidad de controlar o de influir. Yo solo te hago aclaración que recién me entró un llamado y por eso hablaba, no es que quería compartir. Así que pido disculpas si alguien flasheó que estaba loco. Buenísimo, ahora que hablaste igual podés compartir. Es que no tengo mucho más para lo que ya se dijo. O sea, iba a decir mucho lo de preocupación ahí, como mencionaba Carly, de cosas que sí, que tienen parados, entre comillas, parte del foco de laburo de uno y quedas totalmente a la buena de Dios, como bien se dice, de che, o sea, no puedo ejercer influencia, no, y menos que menos puedo controlarlo, porque es algo que va mucho más por encima y lejos incluso de lo que es la organización. O sea, ni siquiera es el rol, pero ya lo dijo Carly. Tal igual. Buenísimo. Gracias, Jero. Y gracias a todas y todos que fueron ahí sumando. Siéntanse libres igual de sumar por chat si le da un poco de fiaca prender el micrófono.
Siguiendo un poco con esto, acá traigo una pequeña línea divisoria entre algunas cosas que fuimos mapeando con Agus el viernes pasado, entre a la izquierda todo lo que de alguna forma puede llegar a estar más cercano a nuestro círculo de control, y a la derecha todo aquello que no puedo controlar al 100% y que tengo que coordinar con otras personas, ¿no? Entonces, para algunas de estas vamos a ver una que otra metodología o alguna herramienta. Para otras vamos a hablarlo un poco más porque no cae tanto como una rutina a seguir o como una receta, ¿no? Pero bueno, identificábamos un poco esto, ¿no? Ordenar cosas que en el fondo fueron saliendo, algunas que no, otras que traemos. Pero algunas cosas que salieron, ¿no? Como ordenar los horarios, cómo usar el cerebro como almacén, ordenarnos el día y la semana, si podemos hacer multitarea, si estamos 24/7 en alerta, que es algo que salía al principio, que estuvimos hablando, un poco de la ropa y la actitud al momento de sentarnos a trabajar, un poco de cómo gestionamos los pendientes, y por el lado más de cosas a coordinar es, bueno, regular un poco la carga de trabajo, que es algo que hablaba un poco Agus, ¿no? Del tema del foco y la cantidad de cosas, o algo que compartía Maxi con el tema de las reuniones, ¿no? De hecho, me estaban agendando una cantidad de reuniones en las que ya sentía que el tiempo me lo gestionaban otras personas. Los tiempos de trabajo más relacionados a los horarios, un poco de las reuniones, un poco de vuelta más referido a lo que decía Agus del tema focos, y los momentos de concentración, que es algo que decíamos antes, ¿no? Dentro de los mitos. Entonces, no para todos, sino solo para algunos, traemos algunas recomendaciones más tanto de metodologías como de herramientas, y de vuelta, como todo el resto, siéntanse libres de ir aportando, preguntando o como quieran ir sumándose. Y con quienes acordar algunas de estas cosas, ¿no? Estas cosas que vemos acá a la derecha, más que nada, es un poco de esto, ¿no? Primero con uno mismo, ¿no? Y conmigo, vuelta, es conmigo mismo, no con Ken. Tienen que lograr hacer un orden y un acuerdo propio, digamos, de cómo van a ordenar su tiempo y cómo van a ordenar realmente las cosas que hacen con el tiempo que tienen. Van a tener que, naturalmente, coordinar con quien tengan de jefa o jefe directo para una cuestión de ordenar tareas, equipos, objetivos y expectativas, así como decía Eric. Seguramente voy a tener que coordinar con mi equipo, tanto de pares como personas a las que acompaño. Y por supuesto voy a tener que coordinar, y creo que acá lo más difícil y el mayor desafío es poder coordinar con otros equipos, ¿no? Que cuando trabajamos en conjunto, Eric nos tiraba una pista hace unos minutitos de, bueno, el saber preguntar para cuándo lo necesitas, qué tan urgente es, necesitas que lo resuelva inmediatamente o es algo que estás esperando para dentro de una semana. ¿Querés que lo trabajes solo y que te muestre el resultado, o lo vamos a ir trabajando juntos? Digamos, hay un montón de cuestiones más a ir coordinando, ¿no? Pero creo que lo más importante al principio es al menos identificar que hay 4 factores con los que hay que coordinar. Empezando por uno mismo, nunca vamos a poder pretender coordinar cosas y estar satisfechos con lo que llegamos, digamos, con esa negociación, si no sabemos a priori cuáles son nuestras prioridades, con qué nos sentimos cómodos, cómo estamos personalmente y cómo nos estamos ordenando. Creo que en paralelo está el equipo y quien está como mi jefe o mi jefa, ¿no? Para poder nivelar expectativas, para poder coordinar esfuerzos y para poder saber que nadie, primero que estamos todos en el mismo nivel de conocimiento sobre las tareas y sobre la distribución, y segundo, que estar seguro que estamos aportando de forma que las otras personas esperan. Y por último también, pero no menos importante, justamente con otros equipos, para que una vez que estoy ordenado internamente y estoy coordinado con mi equipo y mi jefe, podría dar una respuesta a las interacciones que tengo. ¿Alguien quiere aportar algo de esto? De alguno que se hace quilombo. Bien, no hace falta igual. Y dentro de lo que es el orden individual, acá traigo estas 4 cosas más para comentar, sin necesariamente una herramienta o una metodología de la mano. Y
y de vuelta abro para que puedan ir contando experiencias y formas en las que cada uno lo hace. Y después tenemos otras 4 que sí vienen con alguna que otra metodología o herramienta, ¿sí? Entonces, a lo que hace al orden del espacio, hay un tema bastante importante y no siempre le damos mucha importancia, que es los espacios de trabajo ordenados ayudan a también ordenar un poco la mente, ¿no? Entonces, el contexto donde nosotros estamos trabajando, a priori ya por el hecho de estar en cuarentena, no es el ideal o el que estamos acostumbrados, ¿no? Porque nosotros en su conjunto estamos acostumbrados a trabajar en un espacio de oficina donde tenemos una mesa o un escritorio donde nos sentamos y tenemos ese espacio para trabajar. Más ordenado, menos ordenado, pero siempre es ese espacio y de alguna forma nuestra mente sabe que cuando ingresa a la oficina, esa es su mayoría para trabajar. También para tomar mates y compartir un lindo momento, pero en su mayoría es para trabajar, ¿no? Acá nos encontramos con el gran desafío de que estamos en nuestras casas y estamos o en el comedor, o en la habitación, o en la cocina, o en alguna parte de la casa, dependiendo de la realidad de cada uno, pero en el fondo no es el espacio donde solemos trabajar y que nuestra cabeza reconoce siempre como espacio de trabajo. Entonces, ahí tenemos una en contra, digamos, y hay que ser conscientes de eso. Yo, por lo general, digamos, en lo personal, tengo mi escritorio al lado de la cama. Y yo tengo que hacer un gran esfuerzo, y sé que mi cabeza hace un gran esfuerzo por no mirar la cama con mucho cariño y tener más ganas de irme a tirar a dormir una siestita que hasta realmente sentado en el escritorio trabajando. Y lo mismo pasa con un montón de cosas, ¿no? Capaz estoy trabajando en el comedor o en el living, que tengo la televisión ahí, y me tiento a aprender que seguramente en Telefe van a estar pasando los Simpsons. Digamos, ¿no? Como siempre tenemos espacios de trabajo que son distintos a los que estamos acostumbrados. Ahora, teniendo eso en cuenta y siendo muy conscientes de eso, además hay que tener un espacio, y siempre tiene muy buenos resultados tener un espacio ordenado. ¿A qué llamo ordenado? Que cada cosa esté en su lugar, digamos, ¿no? Yo en lo personal, si estoy en mi habitación, y en la silla en la que estoy sentado, además tengo la ropa del día anterior, porque la dejé tirada ahí, y seguramente no voy a estar tan ordenado, no voy a estar tan cómodo. Lo mismo pasa si tengo las 4 tazas de café y de té que me fui tomando durante el día en el escritorio al lado de la computadora, digamos, ¿no? Son todas cosas que ocupan el espacio, y un espacio desordenado y ocupado no es lo mejor para una mente que tenga orden, digamos. Y en segundo punto, un poco la parte de esta, ¿no? De orden de horarios. Y acá creo que a todas y todos nos ha pasado que son 9 menos 5 y sigo en la cama y tengo alta fiaca de salir, y en especial ahora que empieza a hacer frío, pero digo, bueno, no tengo que salir antes porque en 5 minutos me lavo los dientes, me hago un café y estoy sentado con la compu prendida. Total, no me tengo que vestir, ni me tengo que peinar, no necesariamente, y me puedo conectar rápidamente a la reunión que tengo agendada a las 9 y de fondo con la cámara apagada termino de ordenarme un poco, ¿no? O lo mismo con el tema de horarios de almuerzo, de horario de ir a hacer una compra, el horario de cocinar aún mismo, ¿no? Que es otra de las grandes cosas que hay que prestar atención, hay que tenerlo en cuenta, y no hay que darlo por sentado, digamos, ¿no? Si tenemos una reunión, por ejemplo, a las 9 y decimos, che, me conecto antes, está bueno tener un tiempito previo para empezar el día con otro chip en la cabeza, ¿no? Ahí cada uno tendrá su rutina, ahí algunas personas serán más mañaneras que otras, pero la mañana y el tiempo previo también al empezar a trabajar es algo muy bueno porque nos setea a la cabeza de que trabajar no es la única actividad que hacemos en el día. Digamos, si nosotros arrancamos el día 5 minutos antes de conectarnos a una reunión o 5 minutos antes de prender la computadora para empezar a contestar mails, lentamente, y pasan los días, y en el fondo están pasando un montón de días ya de cuarentena, nuestra cabeza se va acomodando a que ese es el hábito y esa es la forma en la que vivimos nuestro día. Entonces, llegan las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, seguimos trabajando, terminó el día, prendemos la tele para ver una serie, se nos terminó el día, nos vamos a dormir o nos quedamos hasta cualquier hora, digamos, ¿no? Y eso porque nos estamos seteando en el fondo a que solamente hay una actividad principal, que es la que más horas nos lleva, y no tenemos otros impulsos, otros estímulos de alguna forma, ¿no? Y creo que esto después de alguna forma interfiere y pega en un montón de otras cosas, ¿no? La cantidad de horas que estamos en la computadora, la cantidad de horas que estamos sentados,
los cortes de estar horas y horas quietos, y empieza a pegar un montón de otras cosas, ¿no? Por otro lado, es lo que hablábamos antes, del tema de multitarea y la capacidad de cambiar rápidamente de temas. Y acá creo que el punto más importante es lograr ordenarse y decir que no puedo hacer todo al mismo tiempo. Tengo que, o poder puedo, pero la calidad de lo que vaya a hacer con esas cosas y no va a ser la mejor. Entonces, capaz sí agarrar el día y ordenarse y poder decir, bueno, cuáles son mis 3 objetivos del día, cuáles son las cosas que quiero cumplir hoy, qué cosas sé que tengo que cumplir, con qué cosas me comprometí, cuando hice acuerdos con el equipo, con mi jefe o mi jefa y con otros equipos de trabajo, y poder de alguna forma ir dividiendo el día y dividiendo bloques y espacios de trabajo, así como Maxi divide el horario de almuerzo. Bueno, también saber que, che, Maxi se está dividiendo el horario de almuerzo y se lo agendó para solamente almorzar, o al menos almorzar y no estar haciendo algo del trabajo. Entonces, esto es algo que es clave, que hay que identificar y hay que tratar de ordenar, porque hay 2 grandes consecuencias de esto. La primera es que nos seteamos a pensar que podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo, entonces también nos seteamos expectativas muy altas de resultados a nosotros mismos, que después en el fondo, capaz sí lo hacemos, pero después la calidad de lo que hicimos no es la que pensábamos o la que esperábamos. Y la segunda es que nos mata la cabeza porque en el fondo estamos haciendo saltos constantemente de tarea y eso va, como decía Agus hace un ratito, ¿no? Va a costas de la concentración, va a costas del foco, pero también va a costas de nuestra energía. Entonces después terminamos con un día recontra quemados, solo por el hecho de que no nos ordenamos y estuvimos todo el día saltando una cosa a la otra. Y por último, de estas cosas más para conversar, y ahora abro el micrófono también, es un tema de ropa y actitud, de alguna forma, ¿no? Habrán visto muchos videos de gente en videollamadas que aparece en pijamas, o aparece en calzones, que solamente se puso la camisa, o el famoso, la cámara no me anda porque no quiero mostrar que estoy en pijama todavía. Y está un poco relacionado al orden de los horarios, ¿no? Que es el poder setear y ayudar a nuestra cabeza a ordenarse también, a saber que llega un momento en el que se cortó la hora de sueño y se empieza el día, y que ese empezar el día, si me voy a poner a trabajar, significa un horario, y son todas cosas que permiten a la cabeza ir administrándose para cumplir con distintos momentos, digamos, ¿no? Capaz de hacer algo de ejercicio, moverse 30 minutos dentro de casa y ahí cambias de ropa y de actitud, capaz de hacer ejercicio antes de empezar a trabajar, que te obliga a darte una ducha, a refrescarte y a vestirte con otra ropa. Y algo que está bueno, digamos, o sea, todos disfrutamos de la comodidad de estar en jogging, estar en pijama y demás, pero hay algo que a la cabeza lentamente le va pasando cuando siempre estamos con la misma ropa, cuando no diferenciamos momentos, cuando nos metemos en la cama con la misma ropa con la que estuvimos todo el día, digamos, ¿no? Entonces, esto es un tema más personal, cada uno lo vivirá como le gusta, y como se siente más cómodo o más cómoda, pero es un tema que no hay que ignorar que alguna repercusión en nuestra cabeza tiene. Y antes de pasar a las otras, dejo que compartan un poco, que abran el micrófono, que cuenten capaz sobre estas 4, si alguno se siente más identificado, si alguien está haciendo algo por controlar o por gestionar alguna de estas 4 cosas o no, y siente que va perdiendo una batalla. Que a mí me parece que también está bueno esto que decías del orden del espacio, lo que es también obvio, pero pensaba que importante es tener un lugar en casa que ya sepamos que es un lugar cómodo y confortable para poder trabajar, que siempre tenemos que trabajar ahí. Digo, no sé, que la silla donde me siento todos los días sea incómoda, es algo que agrega complejidad al laburo que ya hacemos todos los días, o no sé, a veces pasa que uno tiene una silla que no es la de computadora o lo que sea, entonces al toque ya te moves al sillón y ya te agarras fiaca. Entonces, nada, como que está bueno esto que decías de tener un espacio en casa, que sepamos que es cómodo para trabajar, y nada, y que también nos ayude a esto que hablábamos de la concentración y de poder laburar cómodos y a gusto. Y me parece que también está bueno, recién acabo de leer de Carly que decía, pero esto de, si teníamos antes de empezar la cuarentena el hábito de generar ejercicio antes de ir a laburar, quizás mirarnos una clase, algo que nos guste,
bañarnos, que es algo que también está bueno y que te despierta en el día, como esas cosas están buenas porque nada, nos ayudan un poco también a sentir que no perdimos tanto la rutina y también nada, nos ayudan a empezar el día de una buena manera. Me pareció clave lo que dijo Carly, el desayuno, porque a veces nos levantamos, como dice Ken, capaz 9 menos 2 minutos y no llego ni siquiera a hacerme el desayuno, que antes cuando vas a la oficina tenías todo ese tiempo, ya sabías que te levantabas antes para desayunar tranquilo y demás, que lo sigamos haciendo porque también el tema de las comidas es clave para empezar el día ATR, digamos. Y después hablabas ahí de la multitarea. Bueno, me quedé con algo anterior que yo justo fui a la cocina y no pude contestar, pero me parece que está bueno lo que antes también decía Eric, de decir, che, ¿con cuánto tiempo me voy a tomar tareas, ¿no? Esto de dejarle claro al resto de los equipos, quizás eso también ayuda. ¿Con cuánto tiempo nos tienen que pedir las cosas? Es algo muy urgente. Pero me parece que también está bueno eso para ponerle foco a las tareas nuestras y propias y que el equipo y los equipos sepan en qué estamos trabajando, ¿no? Como decir, che, esta semana estos son mis focos, está bueno como les dije antes, para mí, para poder avanzar con temas. Y lo de ropa y actitud también, creo que es re importante vestirnos y arreglarnos para trabajar. A mí me hace sentir re bien cuando me levanto y me visto y me siento, no sé, a veces me maquillo, igual yo ya voy al extremo, pero tipo como me hace sentir como que, bueno, es un día más, pero en cuarentena, pero le estoy poniendo onda. Es como esta idea de ponerle onda, ¿no? Incluso para trabajar. Yo sumo algo, Ken, que para mí era algo, al menos que personalmente me ordenaba y sé que a muchos les debe pasar, porque todos cuando no estábamos en cuarentena teníamos el tiempo de viaje de ida y vuelta a la oficina, más allá de que estemos cerca o lejos. Eso creo que nos ordenaba mucho en el viaje de ida a oficina, ir seteándonos en, tengo que hacer esto, empezar a pensar, a ordenar el día y demás, y a la vuelta empezar de a poco a desconectar en lo posible del trabajo y pensar en, no sé, qué tengo que hacer cuando llegue a casa, no sé, cosas más personales. Eso ordena mucho y además, en parte también, al menos en mi caso, cumplía lo que decía Carly de tener un tiempo antes de la oficina, hacer algo que nos guste. Yo iba a la oficina y no sé, o iba escuchando música o iba leyendo un libro o lo que fuera, entonces tenés un espacio anterior que ahora lo perdimos y para mí es lo más difícil en volver a ordenar la jornada laboral, por así decir, y que también nos hace que nunca desconectamos, ¿no? Está silenciado, Ken. Yo ya terminé. Comparto al 100% ahí el tema, ¿no? del switch, ¿no? Del on-off de la previa, y que en el fondo también es un espacio que no muchas personas disfrutan, y a veces el viaje a la oficina y de vuelta no es lo más placentero, capaz más en capital a veces que tenés la hora pico y vas todo apretado. Pero también existe las otras alternativas, ¿no? Cuando alguien va caminando, cuando alguien va en bici, o ese simple tiempo que en el fondo es, tengo más tiempo porque no tengo que estar viajando, pero tampoco lo aprovecho como lo estaba usando, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese punto medio? Yo ahí también, algo que tiene un poco que ver con ropa de actitud y un poco con ordenar los horarios, me encontré un poco durante la cuarentena con días en los que, como decía vos, capaz, todo lo único que hacía en el día era o laburar o hacer cosas de la facu y nada, como el tiempo de ocio que tenía, el tiempo libre después de que terminaba como las tareas del día, capaz sí estaba todo el día o mirando una serie o con el celular, pero como que sentía que no hacía nada que me despeje un poco la cabeza ni que me haga algo productivo. Y ahí implementé como un sistemita de a poco que estoy, ahora hace poquito, que ponele cosas que puedo hacer acá en mi casa y que me rediviertan y que me dispersan y me hacen sentir bien, como por ejemplo jugar al ping-pong o hacer ejercicio o aprender guitarra, ponele,
o hacer malabares. Como cosas que a mí me re gustan hacer en mi tiempo libre, pero que no las estaba haciendo simplemente porque, nada, no, era como laburaba facu y después me quedaba, tendía a estar, no sé, con cosas así multimedia. Entonces me puse como una notita en el celu y todos los días, como si hago alguna de esas cosas, voy tildando, ¿entendés? Entonces hago ahí como, bueno, no solamente laburé y le dediqué tiempo a la facu, sino también, no sé, aprendí un poco más de guitarra o jugué un poco al ping-pong o hice ejercicio, qué sé yo. Y me hizo sentir también mucho mejor y a ordenarme más y tener como más paz mental en el ámbito personal. Y después también, un poco con esto de multitarea, también al no tener como esta división de estar en la oficina o estar en la facultad o estar en mi casa, me pasaba que capaz un día tenía distintas tareas, qué sé yo, tenía que hacer un trabajo para la facultad y preparar un espacio de formación, y como que quería medio estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, y me daba cuenta que era cero productivo por esto de estar saltando de un lado al otro y no poder concentrarme, y ahí como al ordenarme, bueno, no sé, de 2 a 5 hago el espacio de formación, de 5 a 7 me pongo a hacer lo de la facultad, y obviamente ahí me daba cuenta que era mucha la diferencia de productividad en cada tarea que me concentraba. Buenísimo, Nico. Bien, yo propongo que cuentes cómo usas Notion para pintar cuando haces ejercicio y eso. Que le cuentes a la gente sobre Notion. No, eso va para después de última con bonus. No, y creo que va muy de la mano con lo que decía Nico recién, ¿no? Como el haber encontrado ese pequeño estímulo, de alguna forma autoimpuesto. Es decir, che, voy marcando, voy haciendo el check de cada cosa, cada día que fui pudiendo dedicarle a otra cosa. Y cómo cambias la cabeza, ¿no? De trabajo, facultad, a, che, además soy Nico y hago otras cosas. Ahí yo comparto mucho, Nico, me siento muy identificado con eso, que las primeras 2 semanas me pasó que todos los días eran sábado, de alguna forma, ¿no? Como, sí, por supuesto estaba trabajando y tenía reuniones y demás, pero como que estaba muy desdibujado y parecía muy sábado, ¿no? Que a mí me pasa mucho que los sábados, en lo personal, cualquier horario está bien y es el día donde más me dejo relajar. Y entonces pasaba eso, ¿no? Se te van los horarios, se te van las actividades, de golpe estás tirado en la cama con Instagram y le das, y le das, y le das. Entonces está bueno, sí, también encontrar como esas pequeñas actividades que está bueno tener de alguna forma agendadas o programadas, y que eso no significa que te vuelvas un maniático del control, digamos, ¿no? Ni de la planificación, tampoco hay que ir hacia el otro punto, digamos. Ahí había leído que compartían algo de la pausa activa. ¿Dónde quedó? Anto, ¿querés contar? Bueno, igual creo que todos habíamos recibido ese mail, pero yo lo saqué del mail que mandó Lu, dije, ahí aclaré, de como unas sugerencias de la RT, mandaron unos videitos y uno que me pareció que está bueno, porque yo igual ya lo venía implementando, como no sé si les pasó también, pero desde que empezó esto, a las semanas a mí me aparecieron como unos nuevos dolores en el cuerpo, de cuello y de espalda, y que tienen que ver no solo con la posición, como vos decís, a veces no estás en la silla más cómoda, entonces te tirás en el sillón o en la cama, sino también el mucho tiempo frente a la computadora y también no estar haciendo ningún otro tipo de actividad normal, aunque sea el irte caminando hasta la oficina o irte caminando al supermercado, y en la postura sobre todo. Y ahí lo que hacía como recomendación, nada, te tira unos tips de ejercicios para estirar el cuello, el cuerpo, la cintura, la espalda, y te dice que como recomendación ponele entre bloques largos de trabajo, te agendes ahí 15 minutos de pausa activa laboral y hagas esos estiramientos. Y también te pares, camines un poco, vayas a otro espacio de la casa si podés y así. Nada, después vuelvas y retomes, que creo que tiene que ver con un poco esto que vos decías, por ahí cuando estás en la oficina y te desconcentras.
Entonces me pareció que está bueno. Y además el aprovecharlo para estirar el cuerpo. Tal cual, Anton. Tal cual tiene como el doble beneficio, ¿no? De limpiar un poco la cabeza, como depurar Claro. un poquito y... Claro, desconcentrar, pero también el estiramiento, para no quedarnos todo duro. Claro. Ahí agrego algo antes de pasar a la próxima PPT, que es el tema de desconcentrar, justo algo que decías, Anto, que es dejar el mail que estaba redactando y agregar el celular, agarrar el celular para mirar Instagram, no necesariamente es desconcentrar. De hecho, la cabeza sigue teniendo incluso más estímulos, ¿no? Los ojos siguen viendo la pantalla, seguimos sentados, o sea, y nos desconcentramos, sí, pero en el fondo estamos consumiendo toda nuestra energía en otra cosa, ¿no? Entonces también el reconocer esas pequeñas cosas que son muy pequeñas, ¿no? Una ducha, un poco de ejercicio, quienes hagan yoga, elongar un ratito, leer un libro, hacer cosas que bajen un poco la demanda de cabeza, ¿no? Y esos momentos. Yo comparto algo en lo personal, en la normalidad de todo. Yo salía del trabajo, caminaba 15 cuadras para ir a la, ¿cómo se llama? A la facultad. Eran 15 minutos en los que yo tenía como mi gran norma de, excepto que llueva, siempre caminando y nunca con música. ¿Por qué? Porque eran 15 minutos en las que escuchaba ruido, veía gente, veía movimiento, me estiraba un poco y demás. Por supuesto no iba a estar caminando bajo la lluvia. Pero eran 15 minutos en los que, corto. A mí me pasa, como Nico hace un ratito contaba, ¿no? Como, estoy trabajando y después dedico el tiempo a la facultad, yo 6:30 igual me tengo que conectar para las clases virtuales. Bueno, ¿qué pasa al menos en 15 minutos de hacer un buen café, concentrado en que sea el mejor café del día, o hacer una pausa para hacer algo de yoga, o algo por el estilo, pero que sea realmente desconectar y bajar un poco en línea con lo que decía Eric, ¿no? Como, esa vuelta a casa en transporte público que era también un poco de cortar y marcar un hito en el día. Bien, y acá, sí, aprovechando el tiempito que nos queda y respetando el tiempo del taller y su tiempo también, hay como 4 grandes cosas acá que sí ya vienen con un poco más herramienta o por lo menos propuestas. Que la primera es el tema del cerebro como almacén, la segunda es más la gestión de pendientes, la tercera es el orden de la semana y del día, y la última es las reuniones. No recuerdo si están en orden, como las fui poniendo, pero creo que sí. El primero, esto del cerebro como almacén, acá voy directo a algo que creo que no se va a ver, ahora que me doy cuenta que era medio chiquitito, que tiene que ver con, vamos a salir de la presentación así les puedo hacer un poco de zoom, que tiene que ver con esto que dice David Allen en su libro que se llama Organízate con Eficacia. Después les paso un buen video donde él charla y cuenta estas cosas mucho mejor que lo que podemos llegar a contar ahora. Pero lo que cuenta David Allen es, entendamos que el cerebro no es bueno para almacenar, sí es bueno para idear y para pensar y para razonar, pero no tanto para idear cosas. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que él propone es considerar que imaginemos una bandeja de entrada donde todas las cosas llegan, y esa bandeja de entrada puede ser física, como también puede ser online, digamos, en un blog de notas o en una aplicación de gestión de tareas, o puede ser una papelera arriba del escritorio, o post-its, o como quieran y les parezca más cómodo, ¿no? Pero en el fondo es tener una bandeja de entrada. Para esa bandeja de entrada, igual que el buzón de cartas o la bandeja de entrada de los mails, si no hacemos nada raro, tiene una entrada en la que entra todo. Digamos, entra, y no se califica, no se clasifica, no se sabe bien qué son, o pueden ser temas complejos, pueden ser proyectos, pueden ser pendientes, pueden ser información, pero en el fondo no sabemos bien qué es. Pero lo primero que hacemos es sacarlo de nuestra cabeza y bajarlo, ¿no? Y estas cosas son desde mensajes hasta tareas, hasta ideas de proyectos, hasta ideas que cruzan nuestra mente cuando estamos leyendo algo,
y todas cosas que en nuestra cabeza van surgiendo. Entonces, la propuesta es bajarlo siempre a una bandeja de entrada. Y luego, cuando ya tenemos esa bandeja de entrada, decidir una periodicidad en la que nos vamos a remitir a esa bandeja de entrada y vamos a preguntarnos qué es, ¿no? Y esto requiere cierto orden y cierta periodicidad que tenemos que ordenar, pero que en el fondo, cada X tiempo, por ejemplo, todos los días a la mañana, voy a esa bandeja de entrada y pregunto, y agarro ítem por ítem y voy diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Y la gran pregunta a resolver ahí es si esa cosa que yo agarré de la bandeja de entrada requiere alguna acción. Y acá David lo que dice es, che, puede haber dos alternativas, que requieran acciones o que no requieran. Y en el caso de que no las requieran, puede haber tres tipos de cosas en esto que agarramos de la bandeja de entrada. Una que no requiere acción y que no me sirve para nada, pero que me llegó, es un estímulo o un spam, de alguna forma, creo que con los mails es lo más fácil de asociar, que es todo lo que va al tacho de basura. Che, me llegó, o sea, ahí como cuando nos dejan en el buzón de entrada un flyer de la panadería que está en la esquina de casa, que la conozco hace 15 años. Entonces, che, no necesito saber el número de teléfono porque lo tengo memorizado en mi cabeza ya. O porque si quiero facturas voy a ir a caminar media cuadra y las voy a ir a comprar, ¿no? Entonces, che, eso me llegó, entró en una bandeja de entrada, requiere alguna acción, no, y para mí es basura. Las notificaciones de contraseña de Salesforce. Bueno, ese es otro. Ahí está, muy buena enero. Después, dentro de este orden de cosas de que no requieren acción, están esas cosas que son más imaginarias, esas cosas que están recopadas, que alguna vez, tal vez, algún día. Como por ejemplo, hoy por hoy, un artículo que me llega a mi mail sobre los 10 mejores lugares para visitar en vacaciones. Che, hoy no está muy cercana la chance de que me vaya de vacaciones, pero algún día quiero ver eso. Entonces, bueno, entra en todo lo que es algún día, un tal vez. Sé que me va a importar en algún momento, pero hoy por hoy no. Y por último están todas las cosas que son más referencias, que, che, yo no tengo que hacer nada con esto, pero sí me sirve y me es informativo. Por ejemplo, un documento interno. Si a mí Sabri me manda el documento interno de rendición de pagos, yo no voy a hacer nada con eso, porque hasta que no haga un pago no lo necesito, no lo voy a tirar a la basura, no es un tal vez, es una referencia, es un archivo que me queda ahí y que sé que tengo que en algún momento volver a revisar cuando lo necesite. Y en el otro orden de cosas, de esas cosas que si agarré la bandeja de entrada y que me requieren acciones, la gran pregunta es, ¿cuál es la siguiente acción? O sea, ahora que tengo esto en la mano y que sé que tengo que accionar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y acá se abren de alguna forma como un camino un poco más intrincado. Por un lado, la gran pregunta es realmente una acción o es un proyecto? Porque acá la gran clave de entender es que un proyecto es una consecución de varias acciones, entonces es imposible que yo pretenda hacer todo ahora. Entonces, cuando yo esté revisando y me esté queriendo hacer algo, bueno, si es un proyecto, claramente necesita tiempo, necesita agenda, necesita recursos, necesita conversaciones. Entonces, nunca lo voy a poder hacer inmediatamente. Entonces, si es un proyecto, saber muy bien que, che, esto no es una única acción, esto es un proyecto. Y después hay otras cosas que capaz no son proyectos, pero sí son listas de verificación. Entonces, tengo que cumplir ciertos puntos para ir completando esa tarea. De vuelta, no es una única acción, es una gran acción compuesta por distintas cosas. Entonces, acá para poner ejemplos más personales y siéntanse libres de ir pensando qué cosas irían para cada camino en su cabeza. En mi cabeza yo sé que a mí hoy, 1 de junio, se me empieza a prender la lamparita de, che, alerta, a fin de mes tenemos que ver un informe de monitoreo presupuestario. Ok. Cuando vaya a revisar las cosas en la cabeza, ¿requiere acción? Sí, por supuesto. Ahora, mi siguiente acción, ¿lo puedo hacer en 2 minutos? No, el informe de monitoreo presupuestario me lleva un montón de tiempo. Ahora, ¿es un proyecto? Realmente no, porque no tengo que coordinar con mucha gente, sé a dónde tengo que ir a buscar información y demás, pero no es un proyecto en el fondo. Para mí es una lista de verificación. Yo sé que para poder armar un informe de monitoreo todos los meses, tengo que cumplir ciertas cosas. Entonces, va hacia ese lado. Ahora, distinto sería que Eric me diga, chequen, tenemos que postular
o sea, un premio internacional, y para eso tenemos que mostrar la transparencia de los últimos 5 años de techo, entonces necesitamos los indicadores de los últimos 5 años. Bueno, ¿me lleva 2 minutos? No, ni a palos. ¿Es una lista de verificación? No, es un proyecto. Seguramente voy a tener que ir a coordinar con un montón de personas, dedicarle tiempo y recursos, unificar información para poder presentarlo. Entonces, ojo que la siguiente acción es un proyecto. Ahora, en el orden de cosas que son un poco más sencillas, más chicas, cuando yo me pregunto cuál es la siguiente acción y cae de maduro, que es algo accionable, cortito, de una sola cosa que tengo que hacer, la siguiente pregunta, antes de realmente hacer algo, es saber si me va a llevar menos de 2 minutos. Y 2 minutos es de vuelta, con lo que arrancamos en la jornada, ¿no? Como el tiempo es relativo. 2 minutos como algo de, che, es concreto, es algo que lo hago, termina y listo, y me olvido y puedo seguir a lo siguiente. Y no es algo que me va a llevar o que me va a interrumpir el resto del día. Entonces, si cumpliese esta condición de que es algo cortito de hacer y que lo puedo hacer inmediatamente, bueno, entonces sí, y hacelo. Entonces, por ejemplo, es contestar un mail, ahí como estaba diciendo Agus, o contestar un chat de ¿quién estás para una reunión esta semana? Sí, agendame. Digamos, son todas esas cosas que son rápidamente realizables. O, che, ¿tenés el acceso a tal documento? Sí, toma. Y en el fondo, sí, pueden ser distracciones, por supuesto, y terminan siendo sí, hacelo. Ahora, todas esas cosas que a nosotros nos llegan, y por supuesto esto no es un proceso tan lineal ni tan rutinario, digamos, ¿no? Pero en el fondo la idea es poder armar un modelo. Ahora, todas esas cosas que nosotros sabemos que tenemos que accionar, que no son proyectos y no son listas de verificación, pero que nos van a llevar un poquito más de tiempo, acá la gran... Está medio vivo esto. La gran clave de esto es poder tomar 2 decisiones. La primera es, che, ¿hace falta que lo haga yo? No, ok, lo delego. Ahora, cuando lo delego significa que está puesto en espera. Digamos, ¿no? Entonces, che, había una tarea que era, por ejemplo, activar una página web. Hay una acción, sí, es simplemente subir esa página y activar el servidor. Lleva más de 2 minutos y a mí sí, porque yo no sé hacerlo, entonces si lo tengo que hacer seguramente voy a tardar más. Entonces, a mí no me lleva menos de 2 minutos, lo delego, le digo, che, Ernie, toma este tema, y quedo a espera de que eso suceda. Pero en mi cabeza ya no está, lo está teniendo otra persona. Seguramente en mi cabeza va a estar el seguimiento a, che, esto está sucediendo o no. Y por el otro lado, dentro del último orden de cosas, de cosas que llevan más de 2 minutos, es lo que se dice diferirlo, que como todos conocemos es, más que nada, agendarlo. Entonces, cuando sé que tengo que hacer el informe de monitoreo, que sé que me lleva más de 2 minutos, bueno, directamente lo voy a diferir y voy a decir, el viernes, entre las 9 y la 1 de la mañana, 9 de la mañana y 1 del mediodía, voy a dedicarme a hacer esta cosa particular. Estamos muy acostumbrados a diferir reuniones, a decir, para que nos juntemos, sí puedo a partir del miércoles, no tanto a diferir nuestro trabajo. Y eso es algo que hay que aprender a hacer y hay que tomar de alguna forma la conciencia y la importancia que esto tiene, ¿no? De nos permite ir ordenando en base a poder ir haciéndolo. Y esto de diferir implica 2 cosas. Por un lado, calendarizarlo, bloquear un espacio de tiempo de nuestra agenda para hacerlo. Y por otro lado, saber que seguramente voy a tener que tener acciones siguientes. Entonces, poder preparar los insumos y el conocimiento que tengo que tener para poder afrontar esa tarea. Entonces, este es un poquito el modelo justamente que plantea David Allen de Organízate con Eficacia. El tipo tiene un libro donde habla durante todo esto en todo un libro, así que hay mucho más para ir a buscar. Yo después voy a dejar el link al libro y a los videos y charlas y resúmenes. Pero es una linda metodología para aplicar. Hay que encontrar la forma, hay que encontrar los momentos y demás, pero es una buena, al menos, modelo mental para ir siguiendo. ¿Cómo estamos a tiempo? Y medio. Perfecto. Por otro lado, la parte de orden semanal. Acá hay como 3 grandes cosas, ¿no? Que están un poco en base a esto último que veíamos, ¿no? De diferir. Y por otro lado está muy relacionado a un poco lo que contaba Nico hace un ratito, ¿no? El poder separar espacios y el poder ordenarse, ¿no? Entonces acá hay como 3 grandes máximas, ¿no? El primero es mirar. Acá tenemos a este personaje mirando por una larga vista. Entonces poder mirar la semana que viene por delante
Y también mirar un poco más allá de esa semana, ¿no? Mirar dentro de 2, 3 semanas qué cosas se van a ir cumpliendo, ¿no? Entonces, acá yo en lo personal tengo, por ejemplo, que sé que la última semana del mes hay una reunión en la que tengo que presentar un informe. Bueno, entonces yo sé que dentro de 3 semanas esto lo tengo que tener listo y eso me permite empezar a ordenar un poco qué tengo que hacer esta semana. ¿Lo tengo que hacer ahora? Va un poco en línea con lo que decía Eric hace un ratito, ¿no? Del tema de la demanda. Si yo miro mi semana que tengo por delante y miro un poco las próximas 2 semanas, también puedo acomodar todas esas cosas que van llegando que no había planificado o no había contemplado. El otro gran tip es usar un poco los colores. Algunas personas más, algunas personas menos, pero en general todos somos bastante visuales y de hecho tenemos, no son impulsos, son estímulos visuales todo el tiempo, digamos. Las señales de tránsito son de un color determinado para cada cosa, los creadores de aplicaciones saben muy bien qué colores nos atraen más, los anuncios en la televisión tienen ciertos colores porque saben hacia dónde va la vista, y eso, por lo general, somos más víctimas de que otras personas saben usarlo, pero también podemos aprender a usarlo y entender que nos ayuda mucho también a nuestro orden, ¿no? Entonces, siempre está bueno poder diferenciar con colores de qué tipo de espacios son, ¿no? Por ejemplo, si las reuniones las pinto todas del mismo color, para entender muy bien en mi imagen de la semana cuántas reuniones tengo o qué tanto me ocupan, cuándo son bloques de gran concentración, cuándo son bloques, yo en lo personal llamo los bloques muertos, ¿no? Por ejemplo, el almuerzo para mí es lo que yo en mi cabeza tengo como un bloque muerto. ¿Por qué? Pues es un tiempo que existe, pero en lo que no estoy haciendo nada para mi trabajo. Otro bloque muerto que yo tenía era, por ejemplo, el viaje de ida al laburo. Hoy, por supuesto, no lo tengo, pero, por ejemplo, lo tenía pintado en gris, para decir que esto es un tiempo que yo le insumo a esto, pero que no es un tiempo ni de concentrado, no voy a tener reuniones, nada por el estilo, ¿no? Pero entonces poder usar esos colores para ordenarse un poco la visual y cuando entramos al calendario sea muy fácil identificar, che, tengo un martes todo verde lleno de reuniones y poder administrar un poco, como decía Maxi hace un tiempo, che, me habían agendado un montón de reuniones, cuáles son los tiempos muertos, cuáles son los tiempos de gran concentración, e incluso creo que hoy por hoy hace sentido también un poco poder diferenciar cuáles son las cosas que hago para el trabajo y cuáles son las cosas que no hago dentro de lo que es mi horario de trabajo y quiero tener agendado, como por ejemplo, 2 veces a la semana le quiero dedicar 40 minutos a tocar la guitarra, digamos, ¿no? Y el último es en relación a esto que veíamos al final, ¿no? De poder diferenciar, de poder diferir las cosas, ¿no? Entonces es agendar bloques de trabajo para un proyecto o un tema particular, algo que sé que tengo que ir agendando y que tengo que ir avanzando lentamente, capaz, es algo que no puedo hacer en un mismo día, pero decir, bueno, si yo le dedico 3 horas por semana a este tema, dentro de un mes voy a tener buenos resultados. Y otro gran tema es acá, se cruza un poco con todo lo que es la interacción con los equipos, con mis jefes y mis jefas y con otros equipos de trabajo, que es tener agendados los bloques de trabajo recurrentes. Digamos, si nosotros sabemos que una vez por semana, por ejemplo, nos juntamos y hablamos de ciertos temas, es mucho más fácil ordenar y saber que si hay un tema de estos a resolver, lo voy a ver en la semana en tal bloque, porque ya lo tenemos pactado así. Yo ahí comparto, por ejemplo, mi experiencia con Eric. Nosotros laburamos juntos y sabemos que todos los miércoles a las 2:30 de la tarde tenemos un bloque en los que tocamos temas. Tocamos 3 o 4 temas que consideramos entre ambos que son los más importantes y sabemos que siempre si necesitamos ampliar un poco porque hay que discutir algo, hay que trabajar, hay que pensar y demás, nos hablamos antes y decimos, che, tengo un tema potente, ampliamos un ratito, bueno, dale. ¿No? Pero sabemos que siempre, y a mí me ordena la semana, saber que si tengo temas para coordinar con Eric, los llevo el miércoles. Excepto, por supuesto, que sea algo urgente, donde ahí recurro a otros canales. Le hablo por chat, le digo, che, tengo un tema urgente, necesito hablarlo. Y ahí seguramente la respuesta que me va a dar es, ¿aguantás hasta el miércoles o necesitas que lo veamos hoy? Y eso nos ayuda a ordenarnos entre los dos. Y lo mismo pasa con otras reuniones. Una reunión es el control de gestión operativa, todos los viernes del último mes. Hay todo un grupo de personas que sabe que tiene que preparar información para esa reunión, que está determinada en horario y en día,
hay un montón de gente que sabe que tiene que participar de forma obligatoria u optativa, y hay un montón de gente que sabe que en ese momento se va a informar sobre temas, tanto de las cosas que estuvieron pasando, como también cómo está el presupuesto y la ejecución presupuestaria, cómo está el avance de los focos. Entonces sabe que, che, si yo quiero saber cómo están los focos, espero al fin del mes, y mes a mes voy a saber esa información. Entonces también permite bajar un poco expectativas, tanto a la gente que es responsable de construir esa información, como a la gente que está esperando siendo informada. Entonces, es algo que parece muy bobo, pero es clave tener agendas recurrentes para ciertas reuniones. Y en línea con esto de reuniones, acá hay un pequeño flujograma que está muy bueno para responder si es necesario o no una reunión, ¿no? Y volviendo un poco a ese mito que veíamos al principio. Entonces, la pregunta es, ¿siempre hay que tener reuniones? Y lo que habíamos hablado en su momento es, bueno, no es todo el tiempo, no hay que tener una reunión para cada cosa que haya que hacer, o tampoco el otro extremo. Y la idea es poder responder un poco eso y encontrar el punto medio con este flujograma que proponemos. La primera pregunta es si esta reunión es prioritaria para el equipo, y hay dos posibles respuestas, por supuesto, que no, entonces no la tengamos. Y si sí lo es, la segunda pregunta es si es mi prioridad. Pues, ¿es mi prioridad? Si no, la puedo delegar, que vaya alguien más del equipo. Y si sí es mi prioridad, realmente preguntarse si es una reunión que es la mejor solución al tema, ¿no? ¿Es realmente una reunión lo que va a solucionar que avancemos en este tema, que me informe de este tema, que pueda dar mi devolución sobre este tema? Si la respuesta es que no, bueno, capaz es algo que tengan que hacer como una tarea. Entonces, acá como un ejemplo es armar un bloque para trabajarlo. Entonces, ¿qué caería, por ejemplo, para acá en lo personal? Y ahí comparto y después siéntanse libres también de compartir, ¿no? Yo no tengo que agendar una reunión con Eric para hacer el informe de monitoreo. Yo sé que es algo que tengo que hacer y tengo agendado mi tiempo en la semana para hacerlo. Ahora, si realmente lo tengo que hacer una reunión, ahí sí me pregunto, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta reunión sea concisa, corta y efectiva? Digamos, ¿no? Entonces, que nos juntemos, y por supuesto que está bueno compartir, y esto no habla de che, seamos robotitos, no compartamos momentos, sino que el momento que compartamos sea efectivo para cumplir el objetivo que estamos trabajando juntos. Si no, en el fondo nos estamos sacando tiempo, de ese tiempo que ya sabemos que es limitado, y que si no lo gestionamos, se nos escapa de las manos como la arena. Y si podemos responder esta pregunta y la respondemos bien, podremos tener una buena reunión, ¿no? Entonces, fíjense que hay un lindo caminito, que por supuesto no hay que seguir todo el tiempo, y esto no es una receta de que si no lo haces vas a tener una mala reunión, pero sí por lo menos te garantiza 2 o 3 cosas a tener en cuenta. Y eso es todo por parte más de teoría, así que primero es un gracias por estar escuchando, pero no quiero cerrarlo acá y quiero volver a abrir el micrófono a ciertas cosas que fuimos pasando. Entonces, más los invito a compartir si alguien ve algo de esto, de Organízate con Eficacia en su día a día, si a alguien le hace ruido, le hace sentido o tiene dudas. Lo mismo con el tema del orden semanal y lo mismo con las reuniones. Y por supuesto, si quieren compartir algo más que no esté acá, que se sientan libres de hacerlo. Bueno, ahí si quieren arranco, que lo escribí en el chat. En cuanto al orden semanal, primero que en fondos tenemos bastantes reuniones así programadas, que son semanales o quincenales, y eso la verdad que nos ordena mucho, porque ya sabemos que por ahí si necesitamos un insumo para algo, bueno, por ahí tengo que esperar a esa reunión, o no sé, por ejemplo, también tenemos reuniones con finanzas para ver qué cosas se cobraron y qué cosas no, entonces siempre tal vez el cierre de mes va después de la reunión con finanzas, y eso ya está agendado para todos los meses venideros.
obviamente se hacen ajustes, pero como que nos ordena bastante la agenda. Y después algo que yo hago un montón es pintar de colores. Ahí no tengo la cámara, pero les quiero mostrar porque me dio mucha risa, justo lo que dijo Ken. No sé si ven todos, pero ahí justo el otro día hice en mi cuaderno qué color era para cada cosa. Y tipo, siempre el rojo es para lo inamovible, entonces esa reunión o esa tarea que tengo que hacer sí o sí y que no no la puedo mover salvo por una cosa excepcional, entonces ya sé que lo rojo es lo que me va a ordenar el resto, y después sí tengo tipo colores hasta para cuando hago ejercicio, que me pongo, che, sí o sí, para mí el verde es ejercicio, el rojo es súper importante, y después tengo como bloques con el equipo, bloques míos fijos, y cada cosa tiene un color distinto. O sea, es un arco iris mi calendario, pero es más divertido, a mí me gusta más verlo así. Muy bueno, Carly, gracias por compartir. Bueno, nosotros si quieren les cuento un poco cómo estamos trabajando. Empezamos a laburar y ahí Tash, si quieres sumar algo, te invito. Estamos trabajando en ciclos cortos, o sea, en ciclos de a 2 semanas, con focos claros y objetivos, en nuestro caso en campañas que queremos, estamos probando campañas para ser socios con bases propias. Entonces, nada, priorizamos un poco cuáles fueron las campañas que mejor performaron para ver si hacemos una segunda vuelta, definimos qué campañas vamos a tomar o qué objetivos más macro, y de eso se desprenden tareas. Vemos qué tareas podemos tomar en las siguientes 2 semanas, obviamente por prioridad, y lo definimos con Tash, y nos asignamos las tareas y nos ponemos deadlines. Y bueno, y a partir de eso se terminó un poco el tema de, bueno, quizás las reuniones semanales de hora y pico, y después nos juntamos para ver otra cosa, otra media hora, y que nos sacaba un poco de tiempo. Y estamos haciendo una reunión diaria de sincronización, que solamente para ver ajustes del día, de 15 minutos al inicio de la jornada, a veces duran menos. Y nada, y eso nos ordenó bastante, pero también si tenemos algo que resolver, no sé, el cierre de una propuesta de inversión, bueno, ahí sí asignamos un bloque, o sea, como muy flexible a cuando es necesario, y nada, y así empezamos a trabajar también muy ordenada, tenemos súper claro cuál es el objetivo macro las próximas 2 semanas, vamos revisando cómo viene esa estrategia, si hay algo que hay que cambiar, porque obviamente cuando uno planifica 2 semanas, después las cosas capaz van cambiando, y en esa reunioncita que le decimos esa daily meeting del día de 15 minutos, ajustamos y demás. Y después, bueno, hacemos como nos fue después de esas 2 semanas y volvemos a empezar el ciclo las siguientes 2 semanas del mes. Buenísimo, gracias Agus por compartir. Taya, ¿querés compartir algo ahí de cómo es la experiencia con eso? ¿Es tan bueno como lo vendió Agus o...? Sí, o sea, está muy bueno. Nosotras, como decía Agus, teníamos como, creo que un poco lo opuesto, que llegamos a un punto a veces de reunirnos, no sé, 3 horas por día para ver cosas, pero también es cierto porque avanzábamos juntas, porque compartíamos pantalla, pero pasa mucho ahí que quizás, si bien es súper productivo porque hacemos las cosas juntas en tiempo real, es cierto que capaz no es lo mismo que si las dos estuviéramos haciendo 2 cosas diferentes y después compartiéramos los resultados, avanzaríamos como el doble de velocidad. Y nada, creo que la experiencia de que vino Agus, me dijo, che, hagamos esto, y es brillante, porque son 15 minutos de actualización. Entonces capaz me pasó algo a las 5:30 de la tarde y yo sé que al día siguiente, a primera hora, tengo esos 15 minutos para decirle a Agus, che, con respecto a esto que pasó ayer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? Y además tenemos igual un espacio semanal de 1 hora, que es nuestro espacio creativo, donde también, si bien es para barajar ideas en cuanto a recaudación de fondos, obvio, también lo usamos para estas cosas que capaz en la semana no nos pudimos ir diciendo y que lo podemos debatir en ese momento. Así que lo recomiendo. Buenísimo, gracias Taya ahí por compartir. Ahí acabo de leer la pregunta de Anto. Antes de responderte, Anto, voy a hacer un asterisco que creo que está bueno. Que nos pasa mucho que hay muchas áreas y formas de laburo muy diversas, ¿no? Entonces hay áreas en las que seguramente van a tener un trabajo mucho más ordenado porque saben que tienen que cumplir con ciertas cosas. Un ejemplo puede ser toda la parte de individuos, que, nada, por supuesto que es un submundo,
pero pueden ordenarse mucho en ciertas cosas de ponerse autoestablecer objetivos, poder regular un poco la concentración y las distracciones. Y me imagino a un Anto, por ejemplo, que, bueno, trabaja mucho con externos, trabaja mucho también con mucho equipo, y que no es tan fácil como cerrar y decir, che, tengo reuniones diarias con los políticos con los que venimos trabajando desde techo, digamos, ¿no? Sí, me parece importante aclarar que hay que encontrar el punto de la cosa que nos es cómoda para cada uno, digamos, ¿no? Esto en el fondo es como comprar zapatos. Hay un montón, hay algunos que están buenísimos, hay otros que no están tan buenos, hay unos que están súper recomendados y otros que no, pero en el fondo tenés que ir, probártelos y ver si te queda bien. Probarlos un poco, si te hace doler los pies, tendrás que cambiarlos, digamos. Y con estas cosas es lo mismo, digamos, las metodologías por lo general son un poco más transversales, digamos, nos pueden ayudar a todos y a todas, y hay que saber adaptarlas también. Las herramientas algunas sirven y otras no tanto. La verdad es que hay que animarse a probar y animarse a equivocarse también, por supuesto. Y ahora sí, respondiendo más, Anto, ¿qué recomendás? ¿Qué herramientas recomendamos? Con esto que acabo de decir, de que cada uno tiene una herramienta preferida y también depende mucho de si te gusta escribir, si sos muy visual, si preferís no tener papeles y demás, ahí encontrar el punto. Lo que yo puedo hacer es compartir más experiencia de cómo me gusta ordenarme a mí en ciertas cosas, y algunas que son compartidas con otros equipos o con otras personas y otras que son más personales. Entiendo que ahí deberían estar viendo mi pantalla de vuelta. Si me pueden dar un ok. Sí, perfecto. En lo que es calendario, por ejemplo, a mí como decía Car, a mí me gusta ordenarme con colores, muchísimo. Entonces yo sé que todo lo que es verde son reuniones o momentos en los que estoy con otras personas. Todo lo que es este colorcito que es el seteo de color habitual, digamos. Para todos son los bloques de trabajo en los que estoy haciendo algo. Tengo los viernes sin reuniones, donde trato de dedicarle a trabajar cosas más profundas, a poder leer, a poder hacer algo de ideación o avanzar algún tema profundo. Y después sí tengo esto que a mí me sirve mucho, en lo particular en mi metodología de laburo y en mi realidad de cómo es mi rol, me permite hacer mucho, que es, me puedo dividir en temas, en días temáticos, ¿no? Entonces, todos los lunes trato de trabajar temas, o priorizo trabajar temas que sean de mucha concentración. Entonces, un informe de monitoreo, una redacción o alguna lectura de algo importante, o el desarrollo de alguna herramienta o algo por el estilo. Todo lo que son los martes trato de meter todos temas de estrategia, tanto de planificación como más estrategia del área. Todo lo que son los miércoles, cuestiones más de equipo. Trato de meter todas las reuniones que tengan que ver con equipo en estos miércoles. Los jueves todo lo que es táctico, todo lo que tengo que hacer cosas, son súper operativas, son de hoy para ayer, digamos, y así todas esas que pueda ir programando semana a semana. Y los 5, todo lo que son proyectos. Justo esta semana no es muy significativa, no es muy representativa, porque la semana que viene lanzamos una herramienta, entonces, nada, tengo como mi cerebro metido en eso, ¿no? Pero en general busca tener esto así, ¿no? Y capaz esta no es... Bueno, ahora no tenemos tiempos muertos, pero si yo voy a tiempos muertos previo a la cuarentena, como febrero de vacaciones, así que... acá estoy en viaje, a ver si... Bueno, acá no estoy en la facu, no estoy con facu, así que lo tengo apagado, pero trato de buscar formas de, por ejemplo, acá están en colores más oscuros para poder distinguir que eran, como decía Car, como che, de acá no me puedo mover. Acá sabía que tenía varias reuniones, acá también tuve un día de muchas reuniones. En el fondo es ir encontrando lo que es más cómodo para cada uno visualmente. Para mí me permite esto ver, che, me pone muy verde el día, empiezo a cancelar reuniones, empiezo a pedir postergar. Y después, respecto a las otras cosas que veníamos hablando, yo en lo personal tengo para toda la parte de Organízate con Eficacia, tengo un proyecto propio en Basecamp que me sirve por un hecho de que me permite después rápidamente mover tareas de un proyecto al otro, pero si no lo tendría en papel. Y a mí yo me hice un cajón de referencias, entonces yo acá
nada, tengo cosas que fui hablando, conversaciones, qué cosas tengo que saber como en la palma de mi mano. Entonces yo considero que de presupuesto tengo que saber de esto, tengo que saber tantos ingresos, de esto tengo que saber los egresos, ¿no? Y todas las cosas que, quiero que me vayan quedando grabadas y a las que pueda volver. Y después en todo lo que es más el procesito este que veíamos del flujograma de organizarte con eficacia, todo lo que es mi bandeja de entrada, yo a la vez la divido en mis 3 grandes temas del área. Después las voy pasando a si algún día las voy a hacer, a esas que son más to-do, y esto lo hago más por el hecho de que me gusta ponerle que lo hice. Y después todos los temas son proyectos. Entonces, tengo un proyecto que es muy grande, que es el documento de persona, y tiene un montón de tareas adentro. Entonces, cuando yo me agendo, y mañana, por ejemplo, sé que me voy a dedicar a herramientas de persona, bueno, vengo acá y digo, ¿qué hago? Y así con cada una, ¿no? Y así con cada cosa, ¿no? Y esto que está como delegado, bueno, por supuesto que no está porque está asignado en otro proyecto, pero si sé que le voy a querer delegar temas, y acá, por ejemplo, me bajo temas que después voy a hablar con Ernie, por ejemplo, en la reunión que tenga semanalmente con él. Y esto es una forma realmente, digamos, no tiene por qué ser para todas las personas, pero es la forma que en lo personal fui encontrando que me servía. Ahora, de fondo, no sé si está activa mi cámara, ahí lo post-it. ¿Por qué? Porque estas son cosas que van saliendo más en mi cabeza, más cosas que leo y que me divierten y que voy viendo, que no están escritas en Basecamp ni nada por el estilo, que además ni siquiera son del laburo, y las voy bajando y las voy pegando, frases que me gustan. Entonces ahí como depende un poco, ¿no? Si es un cuaderno donde vas bajando cosas, por supuesto. Yo también de cuadernito, un cuaderno que me gusta, que me divierte, y voy bajando, a ver de vuelta, ¿dónde está mi cámara? Voy bajando las cosas que, no sé, las 15 lecciones de liderazgo que vi de tal película, o cualquier cosa, ¿no? No tiene por qué ser tan duro. Es el sistema que más te sirva en el fondo, y con el que te sientas que realmente estás pudiendo sacar cosas de la cabeza, pero que no significa que las estás perdiendo. No sé si responde. Buenísimo. Bien, y entonces como lección de un punto, como 2 pantallas que les quiero mostrar, como última imagen que les quiero mostrar yo de lo que estuvimos viendo, les voy a compartir de vuelta a pantalla. ¿Qué es lo último que quiero que se lleven? Un poco, y a modo de repaso también, ¿no? Como, bueno, hay un tema de la concentración que hay que primero reconocer y después manejar de alguna forma, ¿no? La concentración es como la batería, se va acabando. Y no solo se va acabando, sino también tiene un tema que es muy difícil volver al mismo punto de concentración en la que estábamos una vez que fuimos interrumpidos o interrumpidas. Acá un consejo: arrancar el día sin tecnología. Siempre está bueno arrancar el día y que no sea lo primero agarrar el celu y ver si nos llegó un mensaje, poder reflexionar un poco, hacerse un café sin mirar el celular, ir al baño y leer que tiene el shampoo. Una cuestión de niveles de energía, por lo general siempre está bueno dedicarle las primeras horas de la mañana, y esto es muy personal, depende de si son más mañaneros o no, pero siempre está bueno dedicarle un buen tiempo a esos proyectos o temas claves del día, y si son las primeras horas y tuvieron una buena noche de descanso, por lo general es donde hay más nivel de concentración y de energía. Acá hay un poco de la técnica Pomodoro, que es justamente trabajar durante 15 minutos y cortar durante 5 minutos, ¿no? Después, entonces hacer bloques de 25 minutos de concentración, 5 minutos de corte, y así ir trabajando, capaz 1 hora, capaz 1 hora y media con esta metodología. Preguntarse si las cosas están en mi círculo de control y entonces las tengo que hacer, las tengo que delegar, las tengo que acordar, o tengo que reconocer las que no las voy a poder controlar y lo único que voy a poder hacer es algunas acciones. Acá la clave, ¿no? Manejar la agenda, si no la agenda te va a manejar a vos. Esto es un poco lo que decía Maxi hace un ratito. Y capaz para manejar la agenda poder plantear estas 3 cosas, ¿no? Plantear los objetivos de esta semana, qué cosas quiero lograr esta semana, y como decía Nico, ¿no? Como, me voy marcando día a día
che, hoy me pude hacer un espacio para contribuir al objetivo que quería hacer, y esto en el fondo nos refuerzan esas ideas, nos refuerzan los hábitos y nos ayudan a sentirnos un poquito mejor. Plantear 3 tareas a realizar en el día, esto va un poco de la mano con lo que decía Agus, ¿no? De tener un foco. Ojalá estas 3 tareas también poder coordinarlas con los equipos y con nuestra jefa, con nuestro jefe, para poder estar alineados y alinear expectativas también. Revisar la agenda el lunes, eso es una recomendación, capaz de dedicarle la primera media hora del día de la semana a ordenar un poco esta agenda, plantear esos objetivos, tanto del día como de la semana. Poder bloquear espacios, agendar bloques para reuniones recurrentes, aplicar GTD, es Organízate con Eficacia, para entender bien qué es lo que tengo que hacer frente a cada cosa. Poder desactivar un poco las notificaciones y todas las distracciones que tenemos. Otro tema es, bueno, el tema de los mails, ¿no? El no estar gestionando todo el tiempo con el mail y poder dedicarle realmente un tiempo a laburar en algo específico. Y que no, de ponerte un tiempo en el límite de trabajo que estás haciendo, poder cortar, agarrar una guitarra, una flauta, una armónica, un libro, o hacer un ratito de yoga, lo que sea, ¿no? Jugar con un perro o con un gato. Y después, bueno, las últimas, ¿no? De las reuniones, de vuelta el flujograma, no lo voy a repetir. Cuidar un poco la comunicación, esto es algo que no hablamos, pero está bueno igual sumar, de responderse, ¿no? Che, capaz con una llamada puedo solucionar esto ni siquiera es un chat, ni siquiera es una reunión. Cuando voy a comunicar por mensaje, nada, tener en cuenta la lejanía que tenemos y que cada mensaje se lee en base a lo que cada persona interpreta, ¿no? Entonces, tener cuidado con las interpretaciones. Y si vemos que es un mail, bueno, cómo va a ser redactado, cómo va a ser comunicado, cómo se solapa con otras herramientas como el chat y con las llamadas. Y después acá las últimas, un poco de lo que estuvimos hablando de vuelta, ¿no? Un poco del mail que no sea nuestro tablero de control, sino que sea una de nuestras bandejas de entrada. Tratar de trabajar con la menor distracción posible, digamos, ¿no? El celular que nos levanta una notificación de Instagram capaz no es tan relevante para cuando estemos trabajando. Canalizar un poco los mensajes y los canales de conversación, ¿no? Como saber y poder acordar, esto también entra dentro del círculo de acuerdos. Buscar una visual simple, esto se relaciona un poco con los colores en los calendarios, con los procesos, con los post-its, capaz con los dibujos, como nos ayude a bajar cosas de la cabeza. Y en el fondo lo último es más para gestionar y tomar decisiones, que era algo que habíamos dicho al principio, ¿no? Como en el fondo poder gestionar es poder tomar decisiones, aunque estamos naturalizados a tomar muchas sin darnos cuenta. Bueno, entender qué es la información que nos permite tomar decisiones. Creo que algo de lo que decían era relacionado al círculo de preocupación de toda la información que me va llegando, tanto de los medios como de las redes sociales y demás, ¿contribuyen realmente a que tome decisiones o me están ocupando tiempo en la cabeza? Así que bueno, eso es todo de momento. Con esto cumpliríamos el horario y no podríamos darle muchas cosas más, porque si no no tendría mucho sentido con el tallercito mismo. Así que bueno, les queda la presentación, ahora la cuelgo en la intranet para que la tengan a mano. Y por supuesto queda abierto el micrófono por si quieren compartir algo o si quieren sacarse dudas. Buenísimo. Muchas gracias, Kenchu, estuvo buenísimo. Me voy a otra reunión. Buenísimo. Gracias, Kenchu. Por nada. Gracias, Ken. Gracias, abrazo grande. Chao, gracias. Gracias, muy bueno. Adiós, adiós, adiós. Chao, Ando, gracias por sumarte, gracias por aportar tanto. Adiós.